Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad de nuevo a este Por Israel en Voz. Una semana más estamos aquí en Radio Sefarad hablando del presente, de la actualidad y también de acontecimientos históricos relacionados con la cultura judía y con Israel. Hablamos para ello con Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Shalom, Israel. Volvemos de nuevo a hablar de la actualidad israelí, de esos frentes que están sonando sirenas continuamente desde este fin de semana, igual que hablábamos la semana pasada, y hablaremos de más cosas, pero primero haznos una pequeña crónica, una breve crónica, si te parece, de este asunto. En realidad es algo habitual, digamos. Jamás lanza globos incendiarios, jamás lanza barriletes incendiarios, jamás bombardea, jamás, como pasó esta vez, mediante francotiradores, matan a un soldado, que entre paréntesis, la bala que se les trajo al soldado que atravesó el chaleco antibalas resultó ser una bala explosiva de fabricación iraní, y la réplica de Israel, bombardeo de centros neurálgicos de Hamas y de la Yihad Islámi, puestos de comando, puestos de mando, campos de entrenamiento, depósitos de armamentos, y jamás pidiendo el alto el fuego. Y comprometiéndose a frenar los globos, y comprometiéndose a frenar los cometas, y no cumpliendo sus promesas. Es un ciclo al que ya lamentablemente nos estamos acostumbrando. De una vez por todas hay que terminar con esto. Yo ya lo dije, Tzipi Livni dio una buena idea. Qatar, Egipto, Estados Unidos, Rusia e Israel, mejorando la condición de Gaza, dejando de lado al Hamas y la Yihad Islámi. Dejamos Esa es la solución. Sí, dejamos, si te parece, Isi, de lado entonces a Hamas, la yihad islámica, y pasamos a hablar directamente de Israel, porque se ha colocado en el foco mundial por otro asunto que está llegando a muchos medios de comunicación, y es que ha salvado a 800 sirios de la zona de guerra. Hablamos de civiles que pertenecen a los cascos blancos. Bueno, podríamos explicarlo, pero por favor hazlo tú y cuéntanos quiénes son estos cascos blancos de Siria. Antes que nada debo aclarar que son 800 contando a las esposas e hijos de los cascos blancos. Es una organización, en realidad, es la Defensa Civil Siria, una organización de voluntarios para la protección y asistencia de civiles en las zonas controladas por los distintos grupos rebeldes opuestos al gobierno de Siria. Son los que rescatan civiles, denunciaron los crímenes de guerra cometidos por el gobierno sirio. Y claro, en este momento el gobierno sirio está avanzando. Y esta gente está en peligro, porque sabemos que los al-Assad no se andan con vueltas, no son tiernos angelitos, y tienen un tratamiento muy especial para sus enemigos. Ya se ha comprobado con el padre, que llegó a asesinar a más de 50.000 sirios, y se está viendo con el hijo. Israel, en una operación muy arriesgada, los rescató a estos cascos blancos con sus familias, los llevó a Jordania, y de ahí están saliendo para Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. La Unión Europea aplaudió, cosa rara, lo que hizo Israel. Todos los países occidentales, todos los países civilizados lo aplaudieron. Siria lo consideró como un acto terrorista.
y como un apoyo, como una muestra del apoyo de Israel a los que quieren derrocar al gobierno legal sirio. La cuestión es que 800 personas se salvaron de una masacre segura gracias a Israel, que no se fijó si son enemigos o amigos, sino que se fijó en que eran personas en peligro. Personas que además desarrollan una gran labor como se ha podido ver, ¿no?, hasta ahora. Eso es todo lo que refiere a la actualidad aquí en Por Israel en Voz, pero ahora vamos a ir al pasado, vamos a trasladarnos al pasado en una doble vertiente, porque hablamos del 10 de Ab, que ya pasó, y hablamos también de dos culturas. Ocurrieron dos hechos históricos este 10 de Ab. Háblanos de ellos. Sí. En la época del reinado de Salomón se establecieron los primeros judíos en España. Fundaron factorías que con el tiempo se transformaron en ciudades. Vivieron pacíficamente, desarrollaron sus costumbres y su cultura. En la época del dominio musulmán, inclusive había una convivencia total entre las tres religiones monoteístas, el Islam, cristianismo y judaísmo. No nos olvidemos que el rey Alfonso el Sabio había reunido sabios de las tres religiones para elaborar enciclopedias, para hacer una reunión de toda la sabiduría de la época. Pero claro, pasó el tiempo. Poco a poco la iglesia fue tomando fuerza en España. Poco a poco los reinos musulmanes fueron retrocediendo hasta que llegó ese nefasto año de 1492, que ya había tenido antecedentes, habían ocurrido en el siglo XIV ataques contra los judíos, bautismos a la fuerza, por ejemplo, clérigos que se introducían en las sinagogas en plenas plegarias del sábado y las consagraban como iglesias plantando una cruz y expulsando a los judíos. Esto se fue empeorando, hasta que en 1492, tras la conquista del Reino de Granada, los reyes católicos decretan la expulsión de todos los judíos del reino. El día clave, el día final para evacuar, para irse, fue el 10 de Av. Ese día se vieron largas columnas de refugiados huyendo en todas las direcciones del mundo. Algunos llegaron a Portugal, donde encontraron un refugio provisorio, hasta que también fueron expulsados. Otros llegaron hasta el Imperio Otomano, donde el sultán los recibió con los brazos abiertos y llegó a decir, si no mal no recuerdo, el sultán Solimán llegó a decir: y a vuestro rey lo llamáis sabio después de haber expulsado a estos hombres. Pero ¿qué significó esa expulsión? Como dije antes, los judíos en España habían creado toda una cultura basada en el estudio. Grandes rabinos salieron de la comunidad judía, como ser Yitzhak Abarbanel, Maimónides, Nachmanides, Rabbi Yehuda Levi, Ibn Gabirol.
que también se destacaron en la poesía, en las ciencias. Muchos, como Juan Alfonso de Baena, fueron los creadores de la poesía española. Y esa cultura, fue eliminada de un plumazo por los reyes católicos. Cierto, esos judíos llevaron su cultura a los lugares donde se establecieron, pero siempre quedó en ellos la añoranza por Sefarad. Por eso conservaron el idioma, el ladino. Por eso muchos conservaron las llaves de sus casas. Y como dije antes, conservaron la añoranza por Sefarad. Eso en lo que refiere a esa expulsión de los judíos de España, de Sefarad concretamente en 1492, sucedió un 10 de Av, pero ese mismo día también teníamos unos sucesos que empezaban a bullir en Polonia, concretamente en el gueto de Varsovia, y es que allí comenzó a ser devastada también por los nazis, ¿no? Este reducto que quedaba allí este 10 de Av. Es increíble, pero en esta fecha, el 10 de Av, como dije antes, se produjeron 2 culturicidios. Uno ya lo expliqué, la expulsión de los judíos de España. El otro fue la destrucción de lo que era la reserva de la judería europea, el semillero de la judería europea, Varsovia. Los judíos se habían establecido en Polonia a partir del siglo XIV. Fueron recibidos por los reyes polacos con los brazos abiertos. Inclusive tuvieron autonomía. Fueron desarrollando escuelas de estudios judaicos. Fueron desarrollando un modo de vida basado en el Yiddish. Fueron desarrollando toda una cultura. Cuando los nazis invaden Polonia, en Polonia había 3,5 millones de judíos. Y el núcleo de ese judaísmo era la ciudad de Varsovia. Ahí los nazis establecieron el gueto. En enero de 1942 se decide exterminar a los judíos europeos, lo que llamaron la solución final, o la Operación Reinhardt. En el mes de mayo de 1942 se comenzó a construir el campo de exterminio de Treblinka. Y el 22 de julio de ese año comenzó la gran acción de realojamiento. O sea, el gueto de Varsovia, que había alojado a 500,000 personas, comenzó a ser evacuado. 6,000 judíos por día debían subir a los vagones que eran conducidos a este campo de exterminio de Treblinka. Adam Cherniakov, que era el presidente del Judenreich, cuando vio qué era lo que estaba pasando, se suicidó, porque él no podía soportar el entregar a sus hermanos a la muerte. Ese día, como dije, comenzó la deportación y hasta el 21 de septiembre de ese año, del 42, 263,000 personas fueron trasladadas a Treblinka. Hasta que terminó la gran deportación, solo quedaban en el gueto 55,000 personas de 500,000 que había. Pero no solo fue el exterminio de personas. Como dije antes, Varsovia era el semillero de la cultura judía en Polonia y en Europa Oriental. Y el día 10 de Av, ese semillero fue suprimido. Nada quedó de él. Murieron personas de gran valor como Katzenelson,
Murieron personas como Cherniakov, Rav Zemba, todos ellos desaparecieron a partir de ese día 10 de Av de 1942. Pues así, con este repaso por la historia, estos dos culturicidios, como nos decía Israel Winicky, acaecidos un 10 de Av, nos despedimos en este Por Israel en Voz, en el que esperemos que les hayan interesado los contenidos que nos ha traído su protagonista principal, con Israel Winicky, que cada semana nos deleita con, como decíamos, actualidad y también historia relacionada con Israel. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.